Muy buenos días a todos. Bueno, ya buenas tardes porque es más del mediodía. Manuelito Díaz, que nos acompaña el día de hoy, ha tenido la fuerza de volver a ser ginecobstetricia en España como especialidad. El doctor Manuel Duárez Coronado, médico adjunto de ginecología y obstetricia y jefe responsable del paritorio del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid, España. Profesor asociado y coordinador docente del curso de Ginecología y Obstetricia en la Universidad de Alfonso X el Sabio de Madrid, especialidad en Hospital Nacional Cayetano Heredia y vía MIR en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, doctorado en Medicina y Cirugía de la Universidad Complutense de Madrid, pregrado de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo y amigo nuestro de hace mucho tiempo. Manuelito, te voy a dar la posta para la ponencia que tienes presente con nosotros, que es la experiencia del parto instrumentado en un hospital europeo. Nada, yo estoy muy contento realmente porque me siento muy identificado con las reuniones del mediodía que en su momento nos sirvieron para formarnos. Y realmente agradezco la invitación y que hayan pensado en mí y que pueda, ojalá que mi exposición pueda aportar algo en este tema, que es el parto instrumentado. Yo me formé en Cayetano Heredia, justo me tocó a mí la apertura del CIS, con lo cual aumentaron de forma exponencial los partos en Cayetano y aunque fueron momentos también muy duros, muy difíciles, yo creo que nos permitió a todos, a mis compañeros, una formación muy importante, ¿no? Yo creo que es lograr un entrenamiento intensivo, pero muy, muy bueno, que al final te das cuenta cuando sales que estás muy, muy bien preparado. Bueno, eh, yo me dedico, al final estuve haciendo otra vez la especialidad aquí en España. Empecé con la parte de reproducción, pero volví a la parte de obstetricia, que fue mi primer contacto ahí en Cayetano. Entonces, y ahora me dedico mucho a la obstetricia de alto riesgo y también soy responsable de la tocurgia de nuestro centro obstétrico, que aquí le llamamos paritorio. Bueno, la ponencia de ahora se trata de cuál es el papel del parto instrumentado en la obstetricia actual, si tiene algún valor, si tiene algún sentido o realmente deberíamos dejar de hacerlo. Entonces he hecho una revisión un poco de la evidencia científica que existe en el momento actual y también un poco datos de mi hospital que tenemos aquí. Bueno, vamos a empezar. Entonces, a ver si puedo... Bueno, he dividido la presentación empezando por describir un poco la situación actual en el mundo y también aquí en nuestro centro, aquí en España, en el hospital donde trabajo. Vamos a hacer un pequeño repaso de la clasificación, condiciones e indicaciones, que esto ha variado muy poco respecto a las normas clásicas con las que nos hemos formado en la residencia. Vamos a hacer un repaso de las bases biomecánicas del forceps y de la ventosa, que son los principales instrumentos, porque es importante conocerlo a profundidad para mejorar nuestro uso y aumentar sobre todo la seguridad y disminuir los efectos secundarios. Enseguida voy a hablar un poco de qué beneficios puede traernos esta práctica y si es segura comparada con la cesárea que nos quedaría por hacer. Y vamos a hablar un poco de los riesgos y complicaciones y finalmente vamos a dar algunas recomendaciones que podrían mejorar nuestra práctica para que sea más eficaz y seguro este tipo de parto. Fijaros, a manera de introducción, estos son datos de Estados Unidos que se publicaron en el 2016, donde se ve una tendencia que parece que no imparable, que ha disminuido de forma significativa los partos instrumentales. En azul están los forceps, que es lo que más ha disminuido. Casi se ha perdido la práctica de forceps. Actualmente en Estados Unidos, como tasa global, tienen menos del 1% del total de partos son por forceps. La ventosa ha ido, en la década del 90 fue aumentando, a medida que disminuía el forceps iba aumentando la ventosa, pero finalmente se ha mantenido. Actualmente en Estados Unidos, más o menos entre el 3 y el 4% de los partos son instrumentados, menos del 1% de forceps y ventosas entre el 3 y 4%. Sin embargo, su tasa de cesáreas ha aumentado de forma significativa y tienen como tasa global un 36% de cesáreas, ¿no? Que se aleja mucho de la recomendación de la OMS.
Así que bueno, con estos datos, pues salió este artículo en el Obstetric and Gynecology que decía que si el forceps obstétrico realmente era una especie que estaba al borde de la extinción. Y también nosotros los que lo practicamos, ¿no? Datos de Latinoamérica no he encontrado, excepto este estudio, que es un estudio colombiano de la frecuencia nacional del parto instrumentado en la década de entre el 2015 y 2019. Fijaros que llega a ser una tasa bajísima, del 1,1%. Solamente en las regiones de Antioquia y Bogotá estaba por encima. En Antioquia 4% y en Bogotá 2,5%. También tasas muy bajas. He leído algún otro artículo de Chile que más o menos también dicen que su tasa de parto instrumentado global está entre el 1 y el 2%. No he encontrado datos a nivel de Perú. Vosotros me podáis a lo mejor dar algún dato para saber exactamente en qué punto estamos. Y estos son datos de un estudio global a nivel de los países de la Unión Europea. Entonces, aquí se compara la tasa de partos instrumentados frente a la tasa de cesáreas. En azul están los partos instrumentados y en naranja las cesáreas. Entonces, hay una variación muy amplia, sobre todo comparado con los países del este de Europa, que son países que tienen menos acceso a los recursos sanitarios. Pero, por ejemplo, hay una amplia variación que va desde el 1,4% en Croacia, que está aquí. Croacia tiene un 1,4% de forceps frente a un 26% de cesáreas. Y en España, donde trabajo yo, el 14% de los partos instrumentados se realiza, que está aquí, mediante parto instrumentado y con un 25% de cesáreas. Hay una media de parto instrumentado del 6%. Es decir, en muchos países de la Unión Europea, España, Francia, todavía es una práctica que no ha decaído tanto. Y estos son los datos de mi hospital. Saqué los datos del año pasado. Nosotros somos una maternidad más o menos grande, comparado con la baja tasa de natalidad aquí en Europa. Tuvimos 1.840 partos, de los cuales 198 fueron instrumentados, es decir, una tasa del 10%, 10,7%. Me he ido. De estos se dividen en forceps, ventosas y espátulas. Las espátulas de Thierry también lo utilizamos aquí, pero se usan muy poco. De manera que, bueno, alcanza al 0,8% de todos los partos. El forceps se practicó en 1,8% de los partos con 33 casos. Y la ventosa, que es lo que predomina, 150 casos, que hace un 8% de los partos totales. Aquí también tenemos datos de las episiotomías que hacemos. Las episiotomías son restrictivas, pero afectan más o menos de forma global al 48% de todos los partos instrumentados. Los forceps es lo que más episiotomía requiere, con un 81%, y la ventosa lo que menos, con un 40%. Esto comparado con los desgarros importantes del periné que afectan el esfínter anal, que son los desgarros de tercero y cuarto grado, hemos tenido el año pasado 3 casos de desgarro de 3B, que hace un 9% de incidencia en forceps, se me pasa, perdón, y hemos tenido 9 casos en ventosas, que es un 6%, y no hemos tenido ningún desgarro de cuarto grado, lo cual me parece unas cifras bastante aceptables. Si nos fijamos aquí, la tasa global de desgarro de tercer y cuarto grado global a nivel de partos eutóxicos y partos instrumentados es del 1,7%. Los partos eutóxicos tenemos 1% de desgarros de tercer y cuarto grado y en los partos instrumentales de forma global tenemos un 6%. Vamos a hablar rápidamente de la clasificación, las condiciones y las indicaciones. Y esto basado en los protocolos más actuales que he revisado. El Colegio Americano, el protocolo actual es del 2019 y el protocolo de la Sociedad Canadiense es del 2019. La SEGO, que es la Sociedad Española de Ginecología, tiene un protocolo de 2013 a 2014 que está pendiente de actualizar. Pero bueno, nos hemos basado en ellos para dar estas recomendaciones. Todos los protocolos empiezan diciendo que los partos instrumentales se deben hacer cuando están indicados. Es decir, no se debe practicar partos instrumentales por comodidad del médico ni por otras causas que no estén indicadas. Y entonces recomienda estrategias para reducirlas, porque la OMS recomienda
Así como recomienda que la tasa de cesáreas no esté por encima del 15 o 20%, recomienda que los partos instrumentados no deben ser más allá, alcanzar más allá del 10%, como una recomendación de calidad del servicio que se da al parto en la mujer embarazada. Entonces, para ello se ha demostrado que hay sobre todo cuatro prácticas que sirven para evitar esos partos instrumentales que son innecesarios. La primera es el apoyo dedicado y continuo a la parturienta, es decir, darle mucho apoyo. Lo ideal sería que haya una matrona, o sea, una obstetriz con ella durante todo el trabajo de parto. Es decir, que haya un personal que se dedique exclusivamente a ella, que en la situación, que no siempre es posible. Hay que retrasar el pufo en mujeres que tienen la epidural, la necesidad epidural. Esas pacientes hay que dejarles el expulsivo pasivo, que como mínimo 1 o 2 horas. Si el monitor está bien y la madre está en perfecto estado, no tenemos que adelantar nada. Sabéis que la obstetricia es el arte de esperar, como unos maestros de Cayetano nos han enseñado. La obstetricia viene de ostar, es esperar. Básicamente hay que saber esperar cuando las condiciones lo avalan. Hay que aumentar el tiempo de pujo en las nuríparas con analgesia epidural, es decir, eh, cuando ya empezamos la fase activa del expulsivo, una vez que hemos pasado esa fase pasiva en la que la mujer no puja, cuando hay los pujos dirigidos, hay que darle el máximo tiempo. Si la condición del feto es buena y de la madre es buena, no deberemos limitarla. Y luego la cuarta recomendación, que también es una práctica muy frecuente y yo creo que se sigue haciendo ahí también en Cayetano, en todas las escuelas de obstetricia, es ayudar a rotar manualmente la cabeza del feto. Eso también ayuda a que el parto siga su curso y evitemos utilizar un instrumento. ¿Vale? Entonces, con estas 4 estrategias, solamente nos quedaríamos con esos casos que están indicados de un parto instrumental porque no nos queda otra opción. Esto rápidamente, esto los residentes es lo primero que nos enseñan, que es la clasificación del tipo de parto instrumental según la altura de presentación. Entonces, no se puede instrumentar nunca por encima de 0. Antes se permitía la instrumentación alta, pero en el 1989, el Colegio Americano lo proscribió porque había muchos, sobre todo incidencia de desgarros a nivel vesical, a nivel de desgarros del canal blando del parto, muy importantes y también lesiones fetales que hicieron que se deje de usar. Entonces, ahora se acepta, desde hace tiempo, se acepta que se puede instrumentar a partir de que la cabeza esté encajada, es decir, haya alcanzado las espinas ciáticas. A partir de ahí hacia abajo se puede instrumentar. O sea, el instrumento medio, que estaría entre 0 y +2, es el que es más complicado y que necesita personal mejor entrenado y que tenga mucha experiencia. A partir de +2 para abajo, o sea, entre +2 y cuando la cabeza llega al suelo pélvico, es el forceps bajo o el instrumento bajo. Y a partir de estar ya sobre el suelo pélvico o sobre el piso pélvico, la cabeza, es el forceps o el instrumentado o la ventosa de desprendimiento de salida última, que es la más sencilla de realizar. Eso no ha cambiado, estas son las mismas indicaciones. Las condiciones que esto nos preguntaban antes de hacer un instrumento, tenemos que saber de memoria en nuestra escuela y en Cayetano, esto no ha cambiado tampoco, todas esas condiciones. Presentación cefálica, lógicamente, dilatación completa con rotura de membranas, algunas cosas que parecen que son obvias, ¿no? Saber exactamente la variedad exacta de la presentación para poder colocar bien el instrumento. Todo esto no ha cambiado. Lo que sí me quería detener un momento es a esto que ya todos los guías lo dicen, que debe haber un consentimiento informado de la mujer, expreso, que la mujer consciente, que la mujer es consciente de la indicación y también de los beneficios y de los riesgos que conlleva el procedimiento. Entonces, el colegio, la Sociedad Canadiense de Ginecología, en 2019, dice además que idealmente el consentimiento debería figurar por escrito, es decir, un consentimiento específico para el parto instrumentado, que no siempre es posible porque cuando indicas un parto instrumentado el tiempo va en contra y a veces no es el mejor momento tampoco para que pueda aceptar la mujer. El Colegio Americano lo que dice es que se deben discutir las razones de realizar el parto instrumentado, sus riesgos potenciales, así como los riesgos y beneficios y las alternativas que existen. Es decir, el manejo expectante, que quiere decir dar más tiempo, esperar a que se desencadene el parto, o ir al parto mediante cesáreas, siendo conscientes también de esos riesgos de la cesárea que se realiza en expulsivo.
¿vale? Este es el consentimiento que nosotros tenemos, que es el consentimiento de la SEGO, que lo tiene de 2014. Es un consentimiento genérico para la asistencia al parto en general. Aunque el parto es un proceso fisiológico, pero existe un documento donde se indica que ese parto fisiológico se puede convertir en un parto distóxico o patológico y que en ese momento esté indicado intervenciones como el parto instrumentado o como un necesario urgente y tal. Y esto lo firman las mujeres en la semana 34-36 en la consulta, de manera que llegan ya al paritorio con el consentimiento ya discutido, ya previsto y ya firmado. Esto es una protección muy importante y también porque, no solo por la protección médico-legal, sino porque la mujer es consciente de lo que existe y la gran mayoría de pacientes lo acepta y se informa y es más fácil luego si se produce una situación urgente que ella esté más a favor de tener un parto instrumental, porque es verdad que aquí en Europa la mujer está educada y quiere y desea siempre tener un parto vaginal y evitar una cesárea. Las indicaciones se resumen a tres, no hay más que tres indicaciones. Todo lo demás no son indicaciones, es decir, no hay indicación porque haya prisa, porque lo indique el ginecólogo, porque haya sobrecarga asistencial. No tenemos que abreviar el expulsivo si la cosa va bien, si todo fluye. Tenemos que ser súper respetuosos con los tiempos. Cuando decimos que el expulsivo se ha prolongado, el, el, el criterio, todas las sociedades lo aceptan, en nulíparas es 4 horas si tiene analgesia regional o 3 horas si no tiene analgesia epidural. Y en las multíparas 3 horas con analgesia y 2 horas sin ella. Y además, en algunas guías dicen que aunque se cumpla ese tiempo, si la condición es buena de la madre y el del feto, se puede esperar inclusive un poco más de tiempo. Luego, el acortamiento del periodo expulsivo por patología materna, o sea, por beneficio de la salud materna. Eso se da cuando la mujer tiene una enfermedad cardiopulmonar severa o algún tipo de enfermedad cerebrovascular que impida, que no sea segura, que aumente mucho el riesgo de los pujos. El agotamiento materno realmente es excepcional. Si la mujer en trabajo de parto tiene el apoyo necesario, si le permitimos beber, aunque tenga el epidural, si cuidamos bien su situación basal, pues pocas mujeres se agotan. Es verdad que en Europa tenemos un problema que es la edad materna avanzada. Hay muchas mujeres en paritorio, cada vez más. En mi paritorio, por ejemplo, el 18% de mujeres tienen más de 40 años y hay un 6% de mujeres que tienen más de 45. Entonces, estas mujeres es verdad que muchas de ellas, pues al final no tienen la misma resistencia y se agotan en el expulsivo y es más probable que terminemos en un parto instrumental. Y luego el tercer motivo, que es el riesgo de pérdida de bienestar fetal o la sospecha de pérdida de bienestar fetal, ante un registro cardiotocográfico que no sea tranquilizador, con o sin un pH que confirme la acidosis del feto. Entonces, en este caso también estaría indicado. El tercer punto, que era un pequeño repaso de las bases biomecánicas del forceps y de la ventosa. Simplemente un pequeño recordatorio. Eh, las, a ver. Los instrumentos que nosotros tenemos disponibles son los forceps, que son los forceps clásicos, los rotadores y los especializados ahí. Yo creo que más de 200 o 300 forceps, todos distintos y de fabricación francesa, inglesa, americana, etcétera, ¿no? Entonces, pero se clasifican en los clásicos, que son de tracción básicamente, los rotadores, que son muy poquitos, y los especializados. Y la ventosa obstétrica, de acuerdo al material, puede ser metálica, de silicona, de acuerdo a la forma de la campana, que puede ser en embudo en seta, y luego de acuerdo al mecanismo de vacío, que puede ser eléctrica o manual. Las espátulas de Thierry, yo creo que no sé si ahí la tenemos disponibles, yo creo que son unas espátulas distintas que son de un obstetra colombiano, ahí en Sudamérica creo que lo tenemos. Bueno, aquí tenemos la espátula de Thierry. Eso simplemente mm, digamos, son dos ramas, pero que no se cruzan, que van en paralelo. Pero bueno, esto no, por tema de tiempo no lo voy a tratar en esta conferencia. Entonces, los forces clásicos, como ejemplo tenemos el Tucker McClay, que ahí en Cayetano siempre hemos tenido, que había con la rama era fenestrado y no fenestrado, y el Simpson, ¿no? Que hay de distintos tamaños. Este es el Tucker McClay, fijaros, y este es el Simpson.
Y el forceps rotador, que este tiene todas las funciones, como vamos a ver más adelante, que es el forceps de Killian. El forceps de Piper es un forceps muy largo que está hecho para un atrapamiento de cabeza última en un parto podálico. En algunos hospitales todavía de España, son pocos, pero todavía siguen practicando los partos podálicos y bueno, puede ser muy útil. Tenemos aquí las ventosas. Estas son las ventosas clásicas. En 1953, Malmström fue el primero que inventó, este es el primer prototipo, que es la ventosa metálica con la cazoleta. Y luego salieron las de silicona, que son estas, estas son las que usamos nosotros en nuestro paritorio. Esto va conectado a un sistema de vacío eléctrico, que es esta torrecilla que tenemos aquí. Y luego, a partir del 2001, salió este dispositivo, que se llama Kiwi. Esto en 2001, un obstetra australiano lo patentó y la verdad que ha resultado muy útil, como vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son las funciones del forceps? Las funciones del forceps son la aprehensión, la tracción, la rotación y la corrección del ciclitismo. Es decir, tiene todas las funciones que son necesarias para la progresión del parto. Este gráfico realmente es muy importante tenerlo en cuenta los obstetras porque nos permite comprender cuál es la fuerza que debemos ejercer y cuál es la fuerza que puede soportar la cabeza del feto de forma segura. Entonces, fijaros, em, la fuerza T, que es la tracción que ejerce el obstetra, se divide en dos partes iguales, una para cada rama, de forma diagonal, que sería la fuerza T. Esta fuerza T, a su vez, se puede descomponer en una fuerza vertical, que es la fuerza que permite el descenso de la cabeza, y la fuerza P, que es hacia el interior, que es una fuerza horizontal, que es la fuerza que tiene que soportar la cabeza del feto, y es la fuerza P. Se ha calculado, por un tema de vectores, que la fuerza P, que es la fuerza que nos interesa, que es la que va a soportar la cabeza del feto, es igual al 10% de la fuerza que se ejerce por el obstetra. Entonces, a mí siempre me ha causado curiosidad porque no sabemos realmente cuando tú empiezas a usar el instrumento cuánta fuerza debes hacer. He visto inclusive gente que se cuelga, o veo todavía gente que se cuelga y se maquea por fuera con el peso de su cuerpo, ¿no? Y eso no debería hacerse nunca. Entonces, fijaros que si es el 10%, la fuerza que puede soportar como máximo la cabeza del feto debe ser 2 a 2,5 kilogramos como máximo. Por lo tanto, la fuerza máxima que se debe ejercer aquí por el obstetra debe ser de 20 a 25 kilogramos. Entonces, eso te permite sentarte y tener tú el control de la fuerza que vas a ejercer y tirar con mucho cuidado, pero nunca con tu peso. Luego vamos a volver a retomar esta idea. Fijaros que la fuerza, o sea, donde más presión se ejerce es en la zona de las ramas, que es la zona malar y la zona de la base del cráneo, que es la zona más gruesa y más fuerte y más resistencia. Hay menos fuerza sobre la región más fina, que es la región de los parietales, se ejerce menos fuerza. Por eso es tan importante que la prensión se haga de forma simétrica y de forma y que nos case perfectamente en el lugar donde queremos ponerlo. Esto, bueno, lo voy a pasar porque yo creo que esto, que son la técnica de aplicación del forceps, lo voy a pasar muy rápidamente. Este es un ejemplo de cómo se coloca el forceps. Siempre se empieza por la rama izquierda, que es el macho, que siempre llevamos, que es la parte que va hacia el lado, al lado izquierdo de la madre. Esto es una presa directa en un occipito, un feto que está completamente rotado. Este es el ejemplo, las fotos que tengo. Y luego vamos a volver al tema de las ventosas. Fijaros, las ventosas, como hemos dicho, las primeras que salieron son las que son rígidas, que son metálicas. Y hay de distintos tamaños. Esta que es de 6 centímetros de diámetro ya no se utiliza mucho, porque es verdad que quizás ejerce demasiada fuerza. La que más se utiliza es la de 5 centímetros. Y luego tenemos las de silicona, que son de 5 y de 4 centímetros de diámetro. Y la moderna que hemos dicho, que es un mecanismo que, como veis ahí, manual, completamente manual y muy fácil de usar, que tiene la forma de seta.
Entonces, conviene recordar también, así como lo hemos hecho con el forceps, primero que este es un instrumento solamente de prensión y de tracción, es decir, nos permite una adherencia a la cabeza del feto, sobre la superficie de la cabeza del feto y traccionar. Entonces, a partir de esa tracción podemos lograr que se flexione la cabeza del feto y luego la rotación que puede hacer el efecto ya es inducida, pero no, es inducida por el propio descenso de la presentación. Eso, por lo tanto, la ventosa es un instrumento que está hecho para la tracción y, de cierta manera, cambiando la dirección de la tracción, podemos también lograr la flexión de la cabeza del feto. Aquí hay un cálculo matemático en el cual se calcula cuál es la fuerza que nosotros podemos ejercer en la ventosa. Y esto va a depender del área, lógicamente, por lo tanto, del tamaño de la cazoleta. Entonces, en la ventosa grande de 5 centímetros, la fuerza máxima que se puede ejercer es de 15,7 kilogramos. Es decir, si hacemos una fuerza mayor a 15 kilogramos, lo que va a pasar es que se va a desprender, porque ya no tiene más fuerza para coger la cabeza. Y va a derrapar, y eso es una complicación importante que puede afectar al feto. Entonces, porque en pocos milisegundos esa presión negativa se vuelve positiva cuando se derrapa. Y es un golpe muy fuerte con esa misma fuerza a la cabeza del feto. Entonces, como podemos hacer, dependiendo de la ventosa que elijamos, por ejemplo, si elijamos una ventosa más pequeña de 4 centímetros, solo podemos ejercer una fuerza de 10 kilogramos. Completamente diferente al forceps, que podemos llegar hasta 25 kilogramos. Por lo tanto, dependemos básicamente del pujo materno. Es decir, este es un trabajo en equipo. Para que funcione la ventosa, tenemos que traccionar a la vez que la madre empuja. Se ha calculado que la madre es la que más aporta en fuerza, que puede llegar a 23 kilogramos con la prensa abdominal y los pujos, y nosotros aportamos esos 15 kilogramos que le falta, con lo cual se puede lograr el parto seguro. Entonces, ¿dónde vamos a aplicar la aplicación clásica de la ventosa? Siempre buscando la fontanela posterior. Siempre la fontanela posterior, nunca en la fontanela anterior. Si lo ponemos en la fontanela anterior, lo vamos a deflexionar y además, como está abierta, sí que hay un riesgo muy importante de algún hematoma intracerebral. Siempre tenemos que buscar la fontanela menor, la occipital, la posterior, la lambdoidea. Y luego aparece este profesor Aldo Vaca, que es este médico australiano, que inventó su propia ventosa, que es la de kiwi, que se ha impuesto en los últimos años. Entonces, esto lo inventó básicamente pensando en las presentaciones posteriores. Voy a volver ahí. En las presentaciones posteriores, con esta forma con las otras ventosas que son como más grandes, más aparatosas, era muy difícil colocarlo. Y él inventó también lo del punto de flexión. El punto de flexión para Aldo Vaca debe estar un poco por delante de la fontanela posterior. Y según sus experimentos es donde mejor se logra la flexión o la deflexión del feto. Vale, esto nada, lo vamos a pasar rápidamente para no retenerme. Esta es la forma, la aplicación correcta de la ventosa de kiwi, que es la ventosa manual, en presentaciones de occipito posteriores, ¿no? La facilidad para colocarlo con los deditos y no necesitamos llegar hasta la propia fontanela, debemos estar un poco por delante, unos 2 o 3 centímetros por delante. Esta es una foto de las ventosas que utilizamos aquí en mi hospital, que es la ventosa de silicona. Vamos cambiando la dirección de la tracción según va saliendo el feto. De horizontal a cada vez más, aquí es una tracción horizontal cuando empezamos y luego cada vez lo vamos inclinando más hacia arriba y luego para lograr la flexión completa. La deflexión completa, perdón. Y vamos a seguir hablando de parto instrumental. Entonces, ¿es realmente seguro un parto instrumental? ¿O realmente lo que estamos haciendo es aumentar las complicaciones? ¿Es una solución o es un problema agregado ya al parto obstruido que tenemos? Entonces, fijaros, ¿cómo podemos saber si el parto, o sea, qué estudios podemos diseñar para saber que un parto vaginal mediante un instrumento es seguro o no? Bueno, antes de esto, una de las cosas, un artículo muy importante que salió en 2004,
demuestra que el parto instrumental reduce sobre todo la tasa de cesáreas primarias. Las pacientes nulíparas les da la posibilidad de que en sus siguientes embarazos ya no tenga que ser una cesárea, sino un parto vaginal eutóxico. En este estudio se comprobó que más del 75% de veces en un embarazo siguiente a una mujer que tenía un parto instrumentado, ese parto va a ser un parto completamente eutóxico sin necesidad de ningún tipo de instrumentación. Y con lo cual, pues hay una reducción importante de todos los riesgos que están asociados a las cesáreas múltiples, ¿no? Tercera, cuarta cesárea, secretismo placentario, histerectomías obstétricas, hemorragia obstétrica, etcétera. Que eso lo vivimos día a día. Entonces, lo que decía anteriormente, ¿cómo podemos... A ver si me sale aquí. Aquí. Aquí se ha movido un poquito. Este es un estudio donde se compara el parto instrumental frente a la cesárea en expulsivo. Porque cuando nosotros nos encontramos con una paciente en paritorio que no progresa el parto, pues solo nos quedan dos opciones. O ir por una cesárea o ir a intentar un parto instrumental. Entonces, para ver cuál es lo más seguro, pues se diseñó un estudio de un corte retrospectivos con más de 2.500 mujeres, en este caso eran nulíparas. Lo primero que midieron fue la tasa de éxito, que fue muy alta tanto en la ventosa como en el forceps. Ventosa 93% de éxito y forceps 95% de éxito en un parto vaginal. No hubo diferencias en los resultados de los neonatos. Las complicaciones neonatales fueron iguales tanto en el parto instrumental como en las cesáreas. Pero sí que, muy importante, hubo una tasa mucho más baja de infección puerperal, de endometritis puerperales, de infección de herida operatoria, lógicamente. Y cuando se comparó el forceps versus la ventosa, sí que hubo un poquito más de riesgo en el forceps de los desgarros perineales de tercer y cuarto grado. Y en este estudio, que sí que se hizo también en más de 2.500 pacientes, pero sí que eran nulíparas y multíparas, lo mismo, compararon parto instrumental versus cesárea en expulsivo, eh, también comprobaron una tasa de éxito alta del parto vaginal, con ventosa 94%, con forceps 96%, un poquito más alto que el estudio anterior. Tampoco hubo diferencias significativas en cuanto a los resultados neonatales ni maternos, pero sí vieron en el grupo de nulíparas que hubo menos complicaciones neonatales, o sea que los neonatos requerían menos UCI, tenían mejores puntuaciones de Apgar, etcétera, y menor morbilidad respiratoria en aquellos neonatos que fueron atendidos con forceps comparado con ventosa y también con forceps comparado con cesárea. Este estudio no midió los desgarros perineales. Entonces, ¿qué podemos decir en cuanto a la seguridad del parto instrumental? Podemos decir que el parto vaginal instrumental, el éxito es muy alto, más del 95%. Pocas veces realmente en la práctica clínica hemos visto que alguna ventosa o algún forceps falle. Puede ocurrir, pero es muy improbable. Y no existe evidencia de que los resultados adversos sean peores. Como mínimo son comparables a los de una cesárea en expulsivo. Finalmente, vamos a hablar, bueno, como quinto punto vamos a hablar de los riesgos y las complicaciones, simplemente para tomarlas en cuenta. En aquí mencionamos cuáles pueden ser las complicaciones específicas del propio forceps. Y sobre todo, esto está producido directamente por las ramas. Y esto sobre todo cuando la toma no es simétrica. Entonces, se nos mueve un poco una rama hacia un lado y pillamos el nervio facial. El niño nace con parálisis facial. La mayor parte de veces de buen pronóstico y en pocas horas, pocos días, pues recupera la simetría facial. Más preocupante puede ser si se nos desliza demasiado y podemos hacer un daño a la cuenca del ojo o al globo ocular. Si tenemos cuidado en nuestro procedimiento, yo creo que no lo vamos a tener nunca, porque vamos a estar seguros de que estamos colocando bien el instrumento. Y las fracturas de cráneo en hundimiento, que le llaman en pelota de ping-pong, también cuando se apoya mucho la rama en la zona más blanda del cráneo, que es la parte alta de la calota. Las complicaciones de la ventosa específica, la que se menciona es el hematoma subgaleal. Sí que es muy infrecuente, es menos del 1 por 1000 o del 0,3 por 1000 según las series. Es un hematoma extenso realmente que compromete a todo el cuero cabelludo. Es muy grave. Es una urgencia para el feto porque se produce un shock hipovolémico porque existe un volumen muy importante de sangrado
que está coleccionado debajo de la galea. Esto, sobre todo, está más asociado a partos con ventosa de metálica muy difíciles o que han derrapado o que hemos vuelto a insistir, pero realmente en la práctica clínica es muy, muy, muy infrecuente. ¿Cuáles son las complicaciones comunes tanto para la ventosa como para el forceps? Las lesiones del esfínter, lesiones obstétricas del esfínter anal. Los desgarros vaginales, los desgarros del cuello, que esto ya es muy infrecuente que lo veamos, es sobre todo cuando aplicamos instrumentos altos y donde quizás todavía la dilatación no era completa, que podíamos hacer daño a nivel del útero. Las complicaciones neonatales comunes son el cefalohematoma, las fracturas de cráneo sin hundimiento, que también existen en partos eutóxicos, esas fracturas, la parálisis obstétrica del plexo braquial por una distocia de hombros y las hemorragias intracraneales, que también son muy, muy infrecuentes. Este es un estudio que se publicó hace poco, en 2019, un estudio canadiense, donde describía una tasa muy, muy alta de lesiones del esfínter anal. Fijaros, llegaba en forceps a más del 20% y en ventosa alrededor del 13-14% de, de lesiones. Luego este estudio ha sido criticado y quizás se le atribuía a que se deberían haber hecho más episiotomías para evitarlo. Y este es un estudio que salió un poquillo después. Bueno, este es un estudio del 2016, no, más o menos a la par que el otro, que compara en parte instrumental cuál es el porcentaje de lesiones de esfínter anal comparado con el uso de episiotomía. Fijaros, aquí en este estudio no participó España, pero sí nuestros vecinos los franceses. En Francia, la tasa de lesión de esfínter anal es del 2,2%, con una tasa de episiotomías del 65%, o sea, más del 50% de episiotomías. En los países nórdicos como Dinamarca y Suecia, donde la tendencia fue a no hacer episiotomías, tuvieron una tasa mucho más alta. No llegaban al 20% de Canadá, pero sí a un 12-14% de lesiones del esfínter anal. Yo creo que lo ideal sería estar en esta zona de un 60% o 50-60% de episiotomías con una baja para prevenir las lesiones del esfínter anal. Este es un estudio, una revisión sistemática reciente de la COPRA, donde compara qué es mejor, forceps o ventosa, porque luego, claro, es muy difícil saber qué elegir, qué es mejor. Compararon 31 estudios con más de 5.000 pacientes. Entonces, dentro de las conclusiones más importantes tenemos, cuando se compara forceps versus ventosa, pues hay mayor tasa de éxito de parto vaginal, y ya lo hemos visto un poquito más en forceps que en ventosa, porque no dependemos tanto del pujo materno y podemos hacer más tracción. Existe también una mayor prevalencia de lesión obstétrica del esfínter anal y no hubo diferencias significativas en cuanto a hemorragia obstétrica, Apgar y pH umbilical al nacimiento. Cuando comparamos la ventosa rígida, que es la metálica, frente a la blanda de silicona, existe una mayor tasa de éxito de parto vaginal, o sea que falla menos, y no hubo diferencias en cuanto a lesiones del obstétrico del esfínter anal, ni hemorragia obstétrica, ni Apgar, ni pH al nacimiento. Y cuando comparamos la ventosa eléctrica versus la manual, la tasa de éxito de parto vaginal fue la misma y no hubo diferencias significativas en cuanto a resultados de la madre ni el feto. Entonces, ¿qué instrumento deberíamos elegir a la luz de los resultados de los estudios? Realmente no existe un consenso, ¿no? Y va a depender también de mucho, sobre todo el factor de la formación y la experiencia que tenga cada obstetra. Entonces, la recomendación de expertos dice, algunas recomendaciones que nos pueden ayudar. La ventosa debe estar contraindicada por debajo de las 36 semanas de forma absoluta. Entre las 34 y las 36 semanas se pueden poner ventosas blandas, como la de silicona, que podría ser aceptables. ¿Por qué? Porque aumenta mucho, parece que aumenta mucho el riesgo de las hemorragias intracraneales. Se necesita para un requisito indispensable en el día de hoy para el uso de forceps es que tenga una buena analgesia epidural a la madre. Antes lo hacíamos inclusive con bloqueo pudendo, pero ahora el requisito de calidad es que la experiencia también sea buena para la madre. Y el forceps de cabeza última, lógicamente, en los que hacen partos podálicos, pues no tenemos otra opción que usar el forceps de Piper.
¿Cuándo se debe preferir los forceps? Cuando hay una urgencia extrema. Por ejemplo, lo hemos usado alguna vez cuando hay un prolapso de cordón, una hemorragia obstétrica, es que haga que el nacimiento del feto tenga que ser inmediato. La poca colaboración materna, porque no empuje o dando por cansancio porque la madre esté muy anestesiada. Las variedades occipito-posteriores, mucha gente prefiere el forceps, que tiene una forma especial de colocarla y de traccionar, pero para eso se inventó la ventosa esta del kiwi. El kiwi también funciona muy bien y hay gente muy experta en colocar kiwis en occipitos posteriores. Y lo que sí que está contraindicado es hacer un uso secuencial. Bajo la cabeza con la ventosa y luego le aplico el forceps. Eso ya no debe hacerse porque existe un aumento muy significativo de los riesgos del feto. Y finalmente, ¿qué recomendaciones podríamos dar para mejorar nuestros resultados y evitar las complicaciones? Entonces, para prevenir la lesión del esfínter anal, pues la tracción tiene que ser moderada, continua y muy lenta mientras se protege el periné, tanto para el forceps como para la ventosa. Y el force se debe, cuando ya esté coronando la presentación y ya sea inminente el parto, hay que retirar las ramas. No hay que sacar el force, sacar la cabeza que, junto con las ramas. Hay que sacar las ramas antes para evitar pues, que sea mayor el desgarro y la probabilidad de que tengamos una lesión de esfínter. La episiotomía mediolateral no, es la que protege, no la media, porque la media aumenta el riesgo. Si hacemos una visión media, aumentamos y con fuerza vamos a aumentar, la fuerza se va a ir directamente hacia el esfínter anal. Hay que ponerla muy, muy lateral y hay que valorar mucho, sobre todo en nuríparas, mujeres nuríparas que tengan el periné muy rígido, sobre todo que esperemos un feto grande y luego cuando esté distendido el periné no dé de sí, veamos que el periné, que la distancia entre el ano y la horquilla sea muy corto. Algunos usan los dedos, hay algunas reglas. En esos casos sí que no debemos, ante esa duda, usar sobre todo un forceps que aumenta mucho el riesgo o ventosa, tenemos que hacer una episiotomía. La prevención de la distosia de hombros para prevenir los problemas de parálisis facial, braquial. Cuando pensamos que el peso fetal estimado sea mayor de 4 kilos, solo se debe instrumentar si la presentación está por debajo de +2. Si está por encima de +2, es mejor, es más seguro una cesárea en expulsivo. Recientemente se está implementando ya en todos los paritorios el uso de la ecografía, ¿no? Que nos permite ver, sobre todo, cuando es difícil la exploración de las variedades posteriores, porque hay caput y a la paciente tú no lo has llevado al inicio y no estás seguro de cómo está, es mejor hacer una ecografía. Y cuando los primeros estudios decían, este estudio, que fue en 2005, que en comparación con la ecografía, la exploración clínica solo tiene un 70% de acierto dentro de una variación de 45 grados. Y sobre todo hay mayor error con caput y variedades posteriores. Y da igual si el que exploraba era un R1 o un adjunto senior. Aquí salió otro estudio más reciente donde decía que en el grupo que se practicaba de forma sistemática la ecografía hubo una menor tasa de cesáreas, pero hubo otro estudio que no confirmó este resultado. Entonces, nosotros sí que, aunque no es obligatorio el uso para instrumentar de una ecografía previa en paritorio, pero sí que nos puede ayudar a evaluar mejor el plano de la presentación y sobre todo la variedad cuando es dificultosa la exploración. Y finalmente, el entrenamiento de simulación. Vemos que es un problema global, que el force no llega a ser del 2% casi en todos los paritorios, tanto en Estados Unidos como aquí en Europa. Por lo tanto, tenemos pocas oportunidades para que se formen los residentes. Entonces, tenemos que hacer un entrenamiento, sobre todo de simulación. Tenemos que tener en cuenta esos principios mecánicos que hemos visto al inicio. La tracción máxima permitida en force nunca debe ser de más de 20 o 25. Si con una fuerza de 20 o 25 kilogramos no se logra la extracción fetal, hay que pensar que debemos irnos por arriba, debemos estar listos a abandonar el procedimiento. La toma tiene que ser simétrica. Tenemos que estar seguros de que, por eso es importante saber la variedad de posición y luego rectificar que esté bien colocada la toma. En la toma
¿Por qué? Porque cuando una rama está asimétrica, pues aumenta de 4 o 5 veces la fuerza de presión. Esos 2 kilos se multiplican por 4 o 5, son 10 kilos y seguramente haya más probabilidades de una lesión importante al feto. Como hemos visto en la ventosa, se tiene que colocar siempre hacia la fontanela posterior o en el punto que dice flexión de Ando-Vaca, y la presión debe ser de 600 miligramos de mercurio. Y la tracción tiene que ser con los pujos. Aquí es importante la participación materna. Y nunca balancear ni torcer la ventosa. Debe estar contraindicado porque aumenta la fuerza de cizallamiento y las complicaciones en el cuero cabelludo. ¿Vale? Y como digo, debemos estar listos para abandonar el procedimiento si esto no progresa. Y finalmente, ya se están implementando programas, como he dicho, desde hace como 2 o 3 años. Ya todos tenemos estas maquetas, estas muñecas, estos maniquís de simulación, donde podemos practicar, sobre todo el forceps, que la curva de aprendizaje es mayor, más difícil, para que cuando lo utilizamos en una situación real, pues coloquemos las ramas de forma simétrica y hagamos una colocación perfecta y evitamos problemas, porque nuestro objetivo como obstetras es mejorar los resultados perinatales y sobre todo proteger la salud del feto y de la madre. Y no solo los resultados, sino también la experiencia de los pacientes. Espero no haberos aburrido mucho. Eso es todo. Muchas gracias.